Los peróxidos. Los peróxidos, que son a continuación de los óxidos metálicos, son compuestos químicos que se forman por la unión de un metal y el ion peroxi. El ion peroxi a la misma vez trabaja con la valencia negativa -2, y también el ion peroxi está representado por el oxígeno con una molécula diatómica, que en este caso que es 2 como subíndice. Y el metal puede ser en este caso como por ejemplo sodio o como por ejemplo calcio. Entonces debemos decir de que los peróxidos constituyen un caso especial porque solo se da con los metales de los alcalinos, como por ejemplo estos corresponden a la tabla de los metales, como el grupo de los monovalentes, aquellos que trabajan con la valencia +1, como por ejemplo litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y también los metales alquinos terreos, aquellos que corresponden al grupo de los divalentes de la tabla metálica y trabajan con la valencia positiva +2, como por ejemplo berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Entonces también debemos hacer resaltar de que estos metales alcalinos están en forma de sales, que se encuentran en forma de sales, y los metales alquinos terreos se hallan en depósitos en la corteza terrestre. De esa misma forma nos está diciendo de que los ejercicios que vamos a desarrollar en adelante en los peróxidos debemos utilizar los metales alcalinos y así también los metales alquinos terreos de los ejemplos que tenemos acá. Entonces debemos decir de que si está formado el peróxido por un metal y con un ion peroxi, es porque en este caso debe realizarse un intercambio de valencias, como vemos por ejemplo sodio, que trabaja con +1 y ese 1 va al del peroxi como intercambio, y el del peroxi, que tiene en este caso -2 la valencia, ese 2 irá al de sodio. Entonces, como vemos aquí los números atómicos intercambiados, tenemos 2 y tenemos 1, entonces se mantienen así como están, y el resultado en este caso obtendremos como sodio subíndice 2 y en este caso el peroxi, que en este caso sería 2. Este 1 ya no debemos colocar acá, ¿por qué? Porque se mantiene como sobreentendido, entonces como resultado final simplemente sería este, ¿ya? El número atómico del peroxi, que en este caso es 2, si es que alguien me pregunta si se puede simplificar este 2 con lo que está aquí, con el intercambio de sodio que ha realizado, no se puede simplificar. Este 2 es propio del oxígeno y es por eso que este oxígeno con este 2 se llama ion peroxi. A la misma vez este trabaja con una valencia negativa -2 y solamente la valencia es el que puede hacer el intercambio más la valencia del metal, que en este caso es 1. Esas valencias son las que deben definir si estos se van a simplificar, o sea, sacar mitades, o en caso, como en este caso, tenemos 2 par, 1 impar, estos no se pueden sacar mitades, entonces se mantiene sodio con 2 y oxígeno, en este caso se lo debe copiar ese 2 que es parte de lo que es peroxi, y afuera tiene 1 y ese 1 no es necesario colocarse acá como resultado, ya que 1 se mantiene como sobreentendido. Y aquí tenemos un ejemplo que también es de calcio, que es +2. Y ese 2 valencia irá al de peroxi, que en este caso será este. Y la valencia del peroxi, que en este caso es 2, pues irá al de calcio. Pero como vemos en este caso, el intercambio de valencias nos quedó par y par. En este caso sí podemos sacar de ambos lo que sería la mitad de 1. Y como resultado final obtendremos calcio, quedó solamente con 1, y en este caso el peroxi, que es este, y al final también quedó con 1. Entonces ya no es necesario colocarle esa última parte, sino se queda como sobreentendido. Y este sería el resultado de este. Entonces, de esa misma forma resolvemos estos ejercicios y vamos a ir nombrando de 3 maneras: tradicional, stop y UPAC. Aquí tenemos calcio
como vemos, tenemos calcio y se debe realizar un intercambio de valencias, que el de calcio, la valencia debe ir al del peroxi y el del peroxi debe ir al de calcio. Como vemos que son números pares, estos se van a simplificar, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, y como resultado obtendremos simplemente calcio y aquí simplemente 1, que estaría sobreentendido, ¿verdad? Que ya no es necesario colocar. Entonces, y por último tendríamos el peroxi, que en este caso es el oxígeno con el subíndice 2. Y como vemos también en este caso ese 1, que ya no es necesario colocar fuera del paréntesis porque está como sobreentendido. Y en el siguiente compuesto tenemos lo que sería sodio. Si hacemos un intercambio, este tendría que ir al de peroxi. Y como vemos del peroxi tiene 2, este va a ir como intercambio al del sodio. Entonces, como vemos que estos son números, un par y el otro impar, entonces de ambos no se puede sacar la mitad. Entonces, este es par e impar, entonces estos se mantienen, que en este caso sería sodio, Na, que se mantiene simplemente con 2, y el peroxi, en este caso, se va a quedar simplemente con ese 2. ¿Por qué? Porque fuera del paréntesis me queda 1, pues ya no es necesario colocar en esta última parte, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a ir nombrando los ejercicios que serían en la nomenclatura tradicional, STOP y UPAC. Entonces, aquí tenemos en la nomenclatura tradicional para nombrar de acuerdo al contenido que tenemos, que se llama peróxidos. Entonces utilizamos el nombre que es peróxido, y en este caso utilizamos lo que sería en la nomenclatura tradicional, lo que sería de oso e ico, pero en este caso solamente vamos a optar en estos peróxidos de utilizar lo que sería de, ya que estos peróxidos trabajan con los monovalentes y divalentes, y estos son aquellos que tienen su única valencia. Entonces utilizamos simplemente de, y aquí colocamos de, y el elemento en este caso es calcio, entonces será peróxido de calcio. Y termina ahí la nomenclatura de tradicional. Y el siguiente ejemplo que tenemos en la nomenclatura tradicional lo vamos a llamar peróxido. Y nuevamente ocupamos lo que sería de. ¿Por qué? Porque sodio, su única valencia es más 1, no tiene más otro, por eso utilizamos de. Entonces aquí el elemento por último se llamaría sodio. Y en la nomenclatura de stop, en este caso de este ejemplo que tenemos, tendríamos que llamar nuevamente con ese término peróxido de calcio, similar que en la nomenclatura tradicional, solo que en esta parte se caracteriza porque debe terminar en números romanos con la valencia con el que está trabajando el metal. Entonces aquí debemos colocar entre paréntesis y debemos colocar la valencia, que en este caso calcio tiene 2, y representar en números romanos. Y ahí termina la nomenclatura de stop. Y la nomenclatura de stop del siguiente ejercicio, que sería de sodio, en este caso será peróxido de sodio, y debemos colocar en este caso entre paréntesis con la valencia que está trabajando, en este caso es más 1, entonces ese 1 debemos representar en números romanos, y ese sería la nomenclatura de stop. Y en este caso, en la nomenclatura de UPAC, debemos utilizar estos prefijos numerales, como vemos en la nomenclatura de UPAC: mono, que representa 1, di, que representa 2,
tri, que representa 3, y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos a colocar en el oxígeno terminó con 2, entonces representa di, y calcio terminó en 1, pues representa mono. Entonces quiere decir en este caso, para nombrar en la nomenclatura de IUPAC debemos comenzar de la parte del oxígeno, o sea, de la parte de atrás. Entonces, aquí se va a llamar, ya que en el oxígeno quedó con 2, aquí vamos a colocar di, pero ya no vamos a utilizar ese término peróxido, simplemente óxido. Entonces se va a llamar dióxido, en este caso D, y tenemos que fijarnos muy bien, aquí en calcio quedó con 1, entonces debemos colocar D mono calcio, y termina ahí la nomenclatura de IUPAC. Y en la nomenclatura de IUPAC del siguiente ejercicio que tenemos, el de sodio, debemos colocar ahí lo que serían los números atómicos. En este caso, oxígeno quedó con 2, que sería di, y también sodio quedó con 2. Entonces tendría que ser di, el término solamente óxido, entonces sería dióxido de, pero hasta ahí debemos fijarnos muy bien que el metal también quedó con 2, entonces sería dióxido de disodio.